Buenos días, mis hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Gracias damos al Señor en este día por concedernos la oportunidad de estar en su casa en este estudio de su palabra. Como habíamos prometido, vamos a tener un estudio acerca del bautismo del Espíritu Santo, cómo conseguirlo, cuáles son los pasos que tenemos que dar, qué tenemos que practicar, qué tenemos que hacer para recibir la promesa, el don del Espíritu Santo. Pero antes de empezar, quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a orar. Voy a pedir a la pastora que presente este servicio en oración. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, Jehová, un lugar donde podemos adorarte con libertad, con gozo, con alegría, donde podemos meditar en el privilegio, Señor, de que nuestros pies sean adelantados a este lugar. Te damos gracias por este día, hoy miércoles, que tú nos permites reunirnos para compartir tu palabra. Jehová, dándote las gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Cómo nos está enseñando, cómo Jehová nos da claridad de tu palabra, Señor. Permite que este día tú puedas, oh Dios, ayudarnos a abrir nuestro entendimiento como siempre lo haces. Oh Jehová, para comprender tu palabra, háblame. Me dice el Maestro, Jehová, sigue dando sabiduría. Sigue, oh Dios, usándolo para tu gloria y tu honra. Sigue llenando, oh Jehová, Padre Celestial, su boca de ti, para que Él pueda hablar con denuedo. Oh Jehová, con sabiduría, conocimiento en Él. Muchas gracias te damos, oh Dios, porque podemos tener esta oportunidad, oh, de escudriñar tu palabra. Mucha gente no tiene, Señor, quien le explique, quien le conduzca. Jehová no tiene con quien compartir tu palabra. Pero nosotros tú nos has dado este privilegio. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que estamos aquí presentes. Amén. Muchas gracias, Jehová. Hay algunos que no están, Jehová, tú sabes la razón. Amén. Te pedimos que le ayude, que envíe, oh Dios, tu socorro, envía salud, envía, oh Jehová, bendición, Señor. Padre, los que aún no han llegado, pero que está en su mente y en su corazón venir, que tú puedas ayudarle, Jehová, para que juntos podamos compartir tu palabra en este día. Bendícenos, oh Dios, a todos. Muchas gracias a los que escuchen este estudio, Jehová. Dale distancia también a ellos, Jehová. Llega con poder y también háblales, oh Jehová, y dale la sabiduría para comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Muchas gracias te damos, Señor. Los que están lejos, oh Jehová, también rogamos por ellos. Nuestros hermanos, Señor, muchas gracias te damos. Tu protección esté, oh Dios, donde quiera. Padre Celestial, muchas gracias te damos a esta hora. Oh Jehová, hay gratitud en nuestros corazones. Amén. Jehová, háblanos en este día. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor. Muchas gracias te damos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El día de hoy vamos a estar dando una guía general. Dios hace como Él quiere. Esto es, simplemente estamos dando guía general de lo que tenemos que hacer. Y digo que Dios hace como Él quiere porque en muchas ocasiones no se siguió lo que generalmente conocemos, así que no seamos tan rígidos, sino que estemos dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. La palabra del Señor en esta noche se lee bajo la unción del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el momento glorioso en que la iglesia es llenada con el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué hicieron antes de ese momento? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estuvieron ellos haciendo? Y para ello, vamos a ir al el mismo libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 12 al 36. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Toma otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibida arriba. Uno se ha hecho testigo por nosotros de su resurrección. Siga otro, por favor. Y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Amén. 24 hasta el 26. Y orando dijeron: tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Él vino a completar el número 12. Okay. ¿Qué podemos ver ahí? Cuando Jesús partía, dice que él reunió a sus discípulos. Fueron al monte de los Olivos y ahí estuvo hablando con él. Y le dio una orden que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos lo que nosotros leímos en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y ellos lo primero que hacen es obedecer la palabra del Señor. Le prestaron atención. O sea, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer acerca de lo que el Señor manda es obedecer en su palabra. Obedecer su palabra. El Señor le dijo a los judíos, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Le dio un mandato, le dio una orden. Y ellos obedecieron. Ese es uno de los primeros pasos. O sea, yo no puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, del Espíritu Santo, si no soy obediente a la palabra de Dios. Dios me da una orden, pero yo no obedezco. Lamentablemente, el primer pecado fue la desobediencia y Saúl perdió su reino por no obedecer. O sea, es inaudito que una persona desobediente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Eso no procede así. Yo no obedezco la palabra de Dios, pero usted me ve, decía la pastora Rina, una persona en desobediencia y usted lo ve hablando en lengua, eso no se da. Eso es un unicornio, eso no existe. Una persona desobediente no puede recibir el bautismo. Usted recibe otra cosa, bautismo de otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. Porque quien no está en obediencia a la palabra que el Señor ha dado, no puede recibir este bautismo. Es por eso que usted ve muchas personas hablando que ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero no hay ninguna señal. No hay ninguna evidencia de tal cosa. Entonces simplemente es un símbolo que resuena, simplemente una persona que está hablando muchas cosas que no sabe ni entiende. Generalmente vemos personas que dicen, bueno, pero lo que yo veo es que las personas que reciben el Espíritu Santo son los más desobedientes, son los más rebeldes. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Uno de los primeros pasos que la persona tiene que dar para encaminarse a recibir el bautismo del Espíritu Santo es que sea una persona obediente a la palabra de Dios. Si no lo es, bueno, usted va a recibir otra cosa, pero no el bautismo del Espíritu Santo. Pongamos otro ejemplo. Libro de Hechos. Capítulo 10, versículo 10 al 14. Hechos, capítulo 10, versículo 10 al 14. Por favor, lean. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo:
Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hasta el 14. Amén. Esa era la visión de Dios dándole a entender a Pedro lo que iba a pasar con los gentiles, específicamente en la casa de Cornelio. Seguimos en el capítulo 10, vamos a ir un poco más adelante, versículo 30. ¿Libro de? Ese mismo, el capítulo 10, versículo 30. Ok. 30 al 33. Amén. Lea, hermano Lucio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho venir. Bien en venir. Y tú has hecho bien en venir. En venir ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. ¿Qué hizo Cornelio? Obedeció. Obedeció a lo que el ángel le dijo. El ángel le dijo: ve y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y él obedeció, lo mandó a buscar. Cuando Pedro llega, él explica qué es lo que está pasando. Dice: yo estaba en oración, yo estaba en ayuno, y se me apareció un ángel y me dijo que quisiera venir, y tú has hecho bien en venir. Y ahora nosotros estamos atentos, estamos aquí prestando atención, atento a qué tú vas a decir de parte de Dios. O sea, lo primero es obediencia. Recibió un mandato y obedeció. Obedeció. Y usted puede buscar muchas otras escrituras. Todos los hermanos, todos los discípulos se caracterizaban por una cosa: obediencia. La iglesia primitiva dice que todos perseveraban unánimes en las casas del partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. Se caracterizaban por obediencia a la palabra de Dios. Jesús le dio un mandato y fueron todos al aposento alto, no salieron de Jerusalén hasta que llegó el poder. Y allí estaban todos juntos en obediencia al mandato que ellos habían recibido. Uno de los primeros pasos, la obediencia. Otro, fe. Va como de la mano, ¿verdad? Si yo no creo, no voy a tener fe. Ellos creyeron a la palabra del Señor. Y por creer, digo que desde que Jesús se le da el mandato hasta que llegó la promesa, pasaron 10 días. Y ustedes saben cómo somos nosotros los humanos.
Generalmente no tenemos oficio que hacer. La vida continúa, ¿verdad? Y si llamamos a un ayuno y consagración aquí en la iglesia, muchos van a pensar, bueno, están los nietos, tienen que ir a la escuela, tienen que hacer cosas que hacer y no voy a poder estar todo el tiempo ahí, quiero salir a comprar algo, tengo que hacer, y creemos que todas estas son necesidades. ¿Tú crees que a los cristianos no les pasó? Dice que el número era de 120, pero Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla, dice que se apareció a más de 500 hermanos juntos. Quiere decir que cuando Jesús asciende, el número que había ahí era de más de 120 personas, a lo que a todos les dio el mismo mandamiento. Pero no todos obedecieron, no todos creyeron a la palabra, no todos pudieron esperar, porque lo primero que pasó cuando Jesús muere es que Pedro y los demás apóstoles regresaron todos a lo que hacían antes. Pedro dijo, yo voy a pescar, y todos los demás se fueron detrás de él. Se fueron a pescar. Pedro, ese era su oficio, pescador. Y mientras están pescando, ahí se le aparece el maestro en la orilla de la playa. ¿Y ustedes han pescado algo? Hemos estado toda la noche y nada hemos pescado. Arroja la red del otro lado. Y dice que atraparon grande y les recordó la pesca que había tenido al principio del ministerio de Jesús, cuando fueron llamados. Y cuando salen del agua, no quieren preguntarle porque saben que es el maestro. Regresaron todos. Entonces en el aposento alto, así mismo, muchos no obedecieron, muchos no creyeron, muchos no se encontraban ahí cuando llegó el Espíritu Santo. Estaban en otro lugar. Lamentablemente no obedecieron, no tuvieron la fe. Si después lo recibieron, amén, pero esa noche no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar donde llegó. Se hizo santa convocación, están todos ahí y yo estoy en mi casa. Es diferente a lo que pasó cuando Moisés, ¿verdad? Que Moisés convocó a 70 ancianos, pero hubo 2 que se quedaron en el campamento y no fueron al tabernáculo de reunión. Sin embargo, cuando vino sobre ellos el Espíritu de Dios, los que estaban en el campamento lo recibieron también. A Josué eso le pareció mal, porque ustedes no obedecieron a la palabra. Sin embargo, reciben el Espíritu. Josué le dice a Moisés, mándalo a callar. Y Moisés le dice, tú tienes celo de mí. Ojalá toditos fueran profetas. Pero aquí no pasó así. Muchos fueron convocados, 120 fueron los que se quedaron. Porque 120 obedecieron. 120 creyeron la palabra. Y se quedaron ahí. Los otros pudieron haber dicho, bueno, yo estoy dentro de Jerusalén. Y él dijo que no saliéramos de Jerusalén. Y puede ser que estuvieran en los alrededores, pero no estaban en el lugar. No estaban en el lugar exacto donde tenían que estar. Amén. Amén. Entonces, obediencia. Preste atención a lo que Dios está diciendo. Obedezca a lo que Dios está diciendo. Obedezca a la palabra de Dios. Si Dios le da un mandato, si Dios le dice deja eso, si Dios le dice haz esto, si Dios, lo que sea que Dios diga, obedezca por más descabellado que sea. Aunque tenga otra cosa que hacer, déle prioridad a la palabra del Señor. Ahora, esto es si queremos el bautismo del Espíritu Santo. Si creemos en la promesa que el Señor ha dado. Porque si usted no cree, ¿a qué lo va a buscar? Porque no cree. Esa es la razón
razón por la que muchas personas hoy en día no reciben el bautismo del Espíritu Santo, aunque usted lo ve que estudian mucho la palabra de Dios, aunque usted lo ve que consagran, que ayudan, pero no creen. No creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos creen en la salvación, creen en una vida santa, pero cuando llegamos a la investidura del poder, ellos no creen en eso. No creen en esa promesa de Dios. Para muchos hoy en día, esta promesa ya no existe. Esta investidura del poder no existe, ha cesado. Ya no es más. Lo que hacen los pentecostales es locura, es fingimiento, es un teatro. No existe el bautismo del Espíritu Santo para ellos, no existe el poder. Tú recibes el Espíritu Santo cuando tú te conviertes, cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes salvación, ahí recibes el Espíritu Santo. Ya no existe más nada para ellos. El que Dios te llene de poder, para ellos no existe. No existen los poderes milagrosos. No existe la manifestación del Espíritu en sanidad, en milagros. No existe en palabras de ciencia, palabras de sabiduría. No existe. No existe eso. ¿Qué es lo que existe para ellos? Vaya a estudiar. Aprenda psicología, aprenda consejería, aprenda. Pero yo no creo que el Espíritu Santo te puede dotar de todo eso. Porque eso ha cesado para ellos. Entonces, si no tienen fe, si no creen que Dios puede llenarte de poder, que Dios puede enseñarte la Escritura, que Dios te puede dar la capacidad para tú dar una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una profecía, ¿cómo lo van a buscar? ¿Cómo lo van a buscar si no creen en ello? Entonces es necesario que la persona tenga fe. Amén. Fe para salvación, sí, pero fe también para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si los discípulos no hubieran creído a la palabra que el Señor dijo, no estuvieran ahí, esperando por 10 días. Mire, no lo dice fácil, pero 10 días son 10 días. Por menos de ahí. A Saúl se le dio una semana. No fueron 10, no fue 7 días y no pudo esperar. ¿Y a cuántos de nosotros muchas veces nos da un plazo? Y si se pasó ese plazo por uno, ya estamos desesperados y llamando. Y secamos a esa persona llamándolo porque no podemos esperar. Usted dijo que para tal día. Sí, pero mira, tal vez ha habido un imprevisto. Mira a ver si y tú no puedes esperar. No. Yo no puedo esperar. No lo recibí hoy, pero mañana, bueno, con el mismo ánimo. Pero después de 3 días, 4, 5, 6, mire, uno lo dice fácil, pero nosotros somos gente desesperada. La espera, en todo el sentido de la palabra. Y él dijo fue, dentro de no muchos días. No le dio un día exacto, pero No. eran muchos. Le dijo que no eran muchos. Pero siempre decimos, sí. Un día. Para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que puede pasar y no nos podemos pensar que eso es una estupidez cuando lo aplicamos a nosotros. Porque ¿quién de nosotros puede durar 1000 años? Para nosotros aplicar eso a nosotros. No se aplica a él. Quiere decir que para Dios no hay tiempo. El tiempo no le pasa, le da lo mismo. Es lo mismo un día que 1000 años para Dios, porque para Él no hay tiempo. Dios no está sujeto a tiempo. Eso es lo que significa. Pero nosotros lo tomamos como que eso puede tardar un largo tiempo. Y no.
No. Poniendo en duda de que eso yo no lo voy a ver. Es más o menos lo que queremos decir. Entonces usted no tiene fe. Si usted no tiene fe, ¿cómo usted pretende que usted lo va a recibir? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Él crea que le hay. Amén. Y que Él es galardonador. ¿De qué? De lo que le buscan. Galardonador. Estoy buscando el bautismo del Espíritu Santo. Tengo que creer que Dios me va a dar el galardón, me va a dar ese don, es un regalo. Si yo no creo que Dios me lo puede dar, pues yo no lo voy a recibir. Ni tampoco voy a poner empeño en eso. Como muchos de nosotros milenariamente lo buscamos, pero no creemos que podamos recibirlo. Y ahí tenemos obediencia, fe. ¿Qué más hicieron los discípulos? Usted se ha dado cuenta que ellos subieron a un aposento y se trancaron. Esto es un acto de consagración. Consagración a Dios. Entrega a Dios. Ellos se apartaron completamente de todo lo que les rodeaba. De todo. Para concentrarse en el Señor. Oiga, mi hermano, y esa es una de las partes que a nosotros nos cuesta. A nosotros nos cuesta. Nos cuesta dejar el televisor, nos cuesta dejar el celular, nos cuesta dejar las redes sociales, nos cuesta dejar todas esas cosas. Todas esas distracciones nos cuesta apartarnos de nuestra pareja para consagrarnos a Dios. Nos cuesta. Pero estas personas decidieron entrar a ese apartamento, a ese aposento alto, y allí estar consagrados, apartados de absolutamente todo. Ahí esa gente comía, ahí esa gente estaban esperando, ahí esa gente estaban ayunando, ahí esa gente estaban, lo que sea que había que hacer, estaban todos ahí, nadie se movía. Amén. Porque en cualquier momento puede llegar y que nadie me toque. Cornelio, ¿dónde estaba? Cornelio estaba en oración. La iglesia en Antioquía estaba en oración. Entonces, si no podemos apartarnos, consagrarnos a Dios, dedicarnos a Dios, dejando a un lado las demás cosas, claro que no lo podemos recibir. Y ese es otro mito. Porque hoy en día se enseña que usted no tiene que dejar absolutamente nada. ¿Verdad? Usted puede ser un mundano y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es mentira. Escuché a un pastor decir una vez, hablar acerca de Saúl. Y él decía, ¿qué hizo Saúl con la unción? La unción es para los desobedientes. Y yo me quedé mirando a ese pastor, predicando esa herejía. ¿Por qué? Porque él no leyó donde dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu inmundo ocupó el lugar que tenía el Espíritu Santo en la vida de Saúl. Él no leyó esa parte. Él no leyó que en la antigüedad, cuando alguien desobedecía a Dios, el Espíritu Santo se iba, se apartaba. Esa parte no lo leyó. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para mundanos. No.
consagrado. En todas partes donde vemos que el Espíritu Santo vino sobre una persona, sea que haya sido como la casa de Cornelio o como el día de Pentecostés, o que los hermanos le impusieron las manos y oraron con ellos para que recibieran el Espíritu Santo. En todo caso, eran personas salvas, bautizadas y que estaban consagrados a Dios. Amén. En todos los casos. O sea, no eran personas mundanas. Porque Simón el mago, aquel que ofreció dinero para que le dieran ese poder, sobre él no vino y él se había convertido. ¿No dice eso la Escritura? Eso es lo que dice la Escritura. Se convirtió y se bautizó en agua. Pero él no lo había recibido. ¿Por qué? Porque no era de corazón. Se había convertido de corazón. Lo que pasa es que hay una consagración que él no había hecho todavía. ¿Usted cree que todo el mundo quiere consagrarse a Dios? No es muy fácil dar dinero por un milagro. Es muy fácil dar dinero por el poder de Dios. Usted lo puede llamar como usted lo quiera llamar. No, un pacto, una ofrenda, una honra para el profeta, para el pastor, para la iglesia, usted lo puede llamar como usted quiera. Pero la verdad es que el dinero no puede comprar el favor de Dios. Amén. No puede comprar ninguno de los dones de Dios. No lo puede comprar. Entonces Simón ofrece dinero por el poder del Espíritu Santo. Que le den a él de ese poder. Que le den a él esa investidura de poder. Para que todo aquel a quien él le ore también reciba. ¿Y qué me dice a mí que Simón no iba a cobrar dinero por imponerle mano y que reciban el Espíritu Santo? Porque él está pagando. Pero esto no es el que paga. Esto no es con dinero. Tú tienes que consagrarte. Tú tienes que apartarte del mundo. Tienes que consagrarte, dedicarte a Dios. Deja todo lo que distrae, todas esas cosas que no te permiten consagrarte a Dios, que no te permiten obedecer su palabra, que hacen que tu fe mengue. Despójate de todas esas cosas y conságrate a Dios y Dios te lo va a dar. Pero no, es muy fácil, sin ningún tipo de consagración. Yo simplemente doy una ofrenda y recibo la bendición de Dios. No somos locos, dice un pastor. Eso no es así. Eso no es así. ¿Y por qué yo digo que eso no es así? Porque cuando vemos la iglesia, cuando esta persona entra en el aposento, no era jugando a la topadita que ellos estaban ahí. No era frente a un televisor, no era jugando a las escondidas que ellos estaban ahí. No. La palabra es clara. Cuando dice que ellos estaban ahí en oración. Por favor, vamos al capítulo 1 de Hechos, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Toda la familia de Jesús estaba ahí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y rogándole a Dios
la promesa por 10 días. Unánimes, todos juntos, todos a una, orando. En pocas palabras, yo tengo que consagrarme. ¿Cómo? Orando. Tengo que apartarme en oración, en súplica, en ruego. Y estamos hablando que durante 10 días estas personas estaban en eso. Orando, rogándole a Dios, envía, envía, envía. Acuérdate de tu promesa. Aquí estamos esperando tu promesa. Envía, envía. Ahí estaban perseverando unánimes en la oración. Imagínese usted, yo una persona que no me gusta orar. ¿Cómo yo pretendo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Lo primero es que tengo que ser obediente. Lo segundo es que tengo que tener fe. Tengo que prestar atención a la palabra de Dios. Tengo que obedecer. Tengo que creer a su palabra. Lo tercero es que tengo que consagrarme. Tengo que apartarme de muchas cosas que, aunque no son pecados, son un peso, un lastre. No me dejan correr con agilidad para yo alcanzar la promesa de Dios. Y tengo que encerrarme, tengo que apartarme de todo eso, aunque me digan lo que me digan, pero yo estoy persiguiendo una meta. Yo conozco hermanos que han puesto relaciones, lo han puesto en pausa. Hubo un hermano que le dijo a su novio con el que se casó, que era dado por Dios, que Dios le dijo: ese va a ser tu esposo. Le dijo: mírame, tú y yo del Egipto, que necesito que el Señor me llene de su poder. Y después de ahí, ok, entonces nosotros vamos a seguir nuestra relación. Pero hasta entonces, tú allá y yo aquí en oración a Dios. Y eso dice el apóstol Pablo a las personas que están casadas, que por mutuo acuerdo se separen para ocuparse sosegadamente en la oración. Porque hay momentos en que hasta de la esposa o del esposo uno tiene que separarse, uno tiene que ponerle un tente ahí. Vamos a buscar la presencia del Señor. Tenemos que consagrarnos. Y se ponen de acuerdo y se dedican de lleno a la oración, que es lo cuarto que tenemos que hacer. Orar. Amén. Sin la oración, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Dónde estaba Cornelio cuando el ángel lo visitó? Orando y ayunando. Eso es lo que le estaba haciendo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en el aposento alto? Orando, rogando. ¿Qué estaban haciendo Bernabé y Pablo, Ágabo, en la iglesia de Antioquía? Orando. Cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, ¿cómo pretendemos alcanzarlo si no oramos? Y no estoy hablando de oración de 15 minutos o de 5 minutos. Estamos hablando que esta gente entraron al aposento alto y duraron 10 días orando. 10 días clamando. Y ellos sabían que venía, pero aún así decidieron entrar y perseverar en la oración. Oiga, qué culto de oración es, porque nosotros vamos a una semana en campaña de oración. Pero esta gente duraron 10 días. 10 días. ¿Y se imagina usted? Estar ahí. Ahí no se hacía otra cosa más que alabar, glorificar a Dios, hablar de todo lo que el Señor había hecho, recordarse uno a otro y de orar. Ahí estaban encerrados, como hacemos nosotros cuando hay campaña aquí en Canadá. Que vamos a una casa y estamos todos los hermanos juntos y nos ponemos a dar testimonio
de cómo era en aquellos tiempos, nos ponemos a orar, damos estudio de la palabra. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se para y empezó a hablar acerca de Judas. Y Pedro cita el libro de los Salmos. Pero dice que Pedro no era un teólogo. Pedro no tenía ninguna preparación teológica. Sin embargo, cita la palabra del Señor. Y no era que él no conocía la palabra de Dios. Toda casa judía se habla de la palabra de Dios. Lo que pasa es que Pedro no había tenido un entrenamiento como una persona del vulgo. No había tenido una educación teológica. Por eso se llama del vulgo. Porque no tuvo una preparación rabínica. No tuvo un tutor que le enseñara. Lo que él aprendió, lo aprendió de su papá y su mamá ahí en la casa. Ahí fue que lo aprendió. Pero eso se quedó. Y cuando Pedro se levanta, Pedro cita la Biblia. Y habla acerca de lo que pasó con Judas. Pero usted puede estar seguro de que eso estaban pensando y meditando y pensando. Y vino a la mente de ellos. Ahí estaban hablando la palabra de Dios. Respirando la palabra de Dios. Consagración en unanimidad, uno con otro, hablando de la grandeza de Dios, orando, pidiéndole al Señor. En ese ambiente fue que llegó el Espíritu Santo. Ahí no había tiempo para contar novelas, ahí no había tiempo para contar chisme, ahí no había tiempo para contar de fulanito y de los hijos y de Perecejo, ¡nada! Ahí se estaba concentrado en el Señor. Estaban apartados de absolutamente todo y estaban concentrados en la oración y el ruego. Amén. Hermano Lucho. Sí, cuando dice usted que él no era dice la Biblia, ¿verdad? Que Pedro era pescador del vulgo, pero cuando lo llamó Jesús, pienso que lo tomó como discípulo, ¿verdad? Ya le habían enseñado, ya habían andado con Jesús, y ya cuando estaban en el aposento, él ya sabía de la palabra, porque con Jesús supuestamente era para que enseñarle a sus discípulos. Supuestamente era para enseñarle, pero usted se ha dado cuenta de lo que Jesús enseñó. Claro que les enseñó la obediencia, le enseñó a que esperaran para que... Sí, para que esperaran, pero estamos hablando de que Pedro tiene un conocimiento del Antiguo Testamento en lo que él no fue entrenado. La doctrina de Jesús, lo que Jesús enseñó a sus discípulos, no estaba concentrado en el Talmud hebreo. Lo que él vino a enseñarles a ellos no estaba concentrado ahí. Jesús se concentró más en la profecía de lo que decían de él y que él estaba cumpliendo. Y enseñarle a sus discípulos a amarse uno a otro y amar a su prójimo. Y el verdadero sentido de la palabra, la misericordia y todas estas cosas. Pero cuando Pedro empieza, cuando Esteban empieza, cuando Pedro da su primer discurso, en ninguna parte de la Escritura dice que Jesús un día abrió el rollo y se lo comenzó a leer y a enseñarle y a darle una preparación rabínica. Él no enseñaba como los escribas y los fariseos. Él no enseñaba como ellos. Cuando Jesús hablaba, la enseñanza que él daba era de sí mismo, no de lo que dicen los rollos, no de lo que dijeron los profetas. Él citaba a los profetas, pero no enseñaba como ellos enseñaban. Esa preparación que daban que tuvo Pablo, por ejemplo, Pedro no lo tuvo, ni aún con el maestro. Pablo a los pies de Gamaliel fue enseñado en todas las escrituras. Amén. Tuvo una preparación rabínica.
fue enseñado en todos los rollos, en todas las escrituras, todos los libros, pero Pedro y ellos no. El maestro le enseñó otras cosas. Y cuando Pablo viene al Evangelio, Pablo se da cuenta de que todo lo que los otros le enseñaron, Pablo dijo bien claramente, basura son. Todo eso lo tengo por basura y lo he estimado por pérdida para alcanzar el conocimiento de Jesús. Porque se dio cuenta de que nada de eso que le enseñaron, todas las tradiciones de los porque eso va incluido, todas las tradiciones de los ancianos, todas esas cosas, Pedro no las tuvo, Pablo sí. Pablo sí la tuvo y por eso persiguió a la iglesia. Cuando él viene al conocimiento se da cuenta de que todo eso que le enseñaron no sirve de nada. Y eso estaba abogado. Y todo eso lo echó aparte. Sí, porque dice que lo que había aprendido, como usted dice, lo ponía como basura. Amén. Y a eso le llamamos consagración. Se consagró a Dios. Dejó a un lado la tradición de los ancianos, dejó a un lado toda esa preparación que le habían dado y se consagró al Señor. Y Pablo es uno que recibió el Evangelio directamente por revelación divina. Eso él lo dice. Y para hacer todo eso, Pablo tuvo que apartarse y orar. Durante 2 años se fue a Arabia. Es más, cuando lo consigue Bernabé, que fue a buscarlo, para traerlo a Antioquía, Pablo no estaba en Jerusalén, Pablo estaba lejísimo y lo fue a buscar. Otra cosa que nos enseña, ¿verdad? Que cuando estaba orando Cornelio, no era a una hora como cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? En la mañana, y ya, él dice que estaba orando a las 9 de la mañana, ¿verdad? Cuando se le apareció el ángel. Y, o sea, que se mantenía en oración el hombre. Cornelio era una persona de oración, pero ¿y los que él invitó, de qué eran? ¿Alguien podría decirme? Los gentiles. Porque Cornelio invitó amigos a su casa, que es muy probablemente que esa persona no tenía la consagración de Cornelio. Por eso le decía que estas son guías, pero que Dios hace como Él quiere. Porque en casa de Cornelio, muchas personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, era la primera vez que estaban escuchando el Evangelio. Y Dios los salvó, santificó y los llenó de su poder todo el mundo. Amén. Y no estaban ni siquiera bautizados en agua. Y cuando Pedro ve sobre ellos desciende el poder del Espíritu Santo, dice, ¿puede alguien negarle el agua a esto que el Señor ha llenado de su poder? O sea, esto que ellos han recibido es mucho más grande que el bautismo en agua. Si Dios puede bautizarlo a ellos, llenarlo de su poder, ¿quiénes somos nosotros para negarle el agua? Dios hace como Él quiere. Pero hay una guía que Él ha dejado en su palabra, que sería bueno seguir. De ahí en adelante, que Dios haga como Él quiere. Pero mientras tanto, seamos nosotros obedientes, tengamos nosotros la fe, consagremos a Dios, oremos y estemos en unidad y unanimidad. Y al decir esto, no quiero decir solamente con los hombres, sino también con Dios. Porque hay personas que muchas veces no están en sintonía. Es importante estar en unidad con los hombres, unidad con mis hermanos, estar unánimes, en armonía con ellos. Esto quiere decir que muchas veces nosotros vamos a tener que hacer restituciones. ¿Por qué? Porque tenemos problemas entre nosotros, que es lo que nos impide estar en unidad. Pues yo no me junto con fulanito. ¿Por qué? Porque no me cae bien. ¿Qué fue lo que te hizo? Bueno, no me gusta su forma.
vaya con el hermano. Vaya con el hermano. Para que puedan estar en unidad. Porque la palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a decir que es como el buen óleo. Y está hablando del aceite de la unción. Aquel aceite que era hecho como un perfume, con el cual se ungía el sumo sacerdote y los reyes. Y dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y llena las barbas, y pasa por la barba, llena su vestido. Ese era un aceite único que nadie más podía hacer. Y si alguien lo hacía, era puesto a muerte. Porque solamente se debía de usar en las cosas consagradas a Dios. Nada más. Y al decir consagradas a Dios, eran cosas exclusivas únicamente para el uso de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que seamos exclusivos únicamente para Él. Entonces, apartado completamente de todo mal. Y sigue diciendo el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos en unidad y en armonía. Donde hay pleitos y hay celos y contenciones y rebeldía y cuanta cosa, no creamos que el Espíritu de Dios se va a mover ahí con toda libertad. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, para que ellos arreglen todos sus problemas. Porque la iglesia estaba sumamente dividida. Había como tres grupos. Había uno que seguía a Pablo, otro que seguía a Pedro, otro que seguía a Apolo y otro que seguía a los demás apóstoles. Cada uno tenía un maestro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Y no me junto contigo porque tú sigues a Pablo. No me junto contigo porque tú sigues a Apolo. Y el preferido mío es Pedro. Pedro es el hombre. Pedro fue el primero. Pedro conoció al maestro. Pedro anduvo con el maestro. Ustedes no saben lo que ustedes están hablando. Pedro predicó 2 veces y más de 7,000 personas se convirtieron. ¿Cuándo Pablo ha hecho eso? No me vengas, el mío es mejor. Esos problemas vienen de ese Corinto. Supuestamente la iglesia tenía todos los dones. Y que Pablo le habla para que no ignoren acerca de los dones. Estaban pasando muchas cosas ahí que se estaban diciendo que era por el don de Dios, o sea, por el bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo le hace saber a ellos que no. Porque Pablo le dice, yo quiero que ustedes sepan que nadie llama anatema a Jesús por el Espíritu Santo de Dios. Había gente hablando que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, estoy lleno del poder de Dios, y maldecían a Jesús. Llamaban a Jesús anatema, blasfemaban contra él, y Pablo le dice, ese no es el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Ahora, si tú le llamas Señor, ese es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mundo no puede llamar Señor a Jesús. Gloria a Dios. Y al decir esto, toda religión que niega el señorío de Jesús o que niega la paternidad de Dios, ya usted sabe que es una religión de demonio. Es un espíritu demoníaco que está ahí. Seguimos. Entonces, tiene que haber unidad. Tiene que haber armonía. No podemos estar en desavenencias los unos con los otros. Yo no puedo tener enemigo en la iglesia. No puedo estar enojado todo el tiempo con mi pareja. Tengo que estar en armonía en mi casa, en mi empleo, en la iglesia, en la escuela, o en el vecindario, donde quiera que yo vaya. Si estoy buscando que Dios me llene de su poder. La Biblia me dice que en cuanto dependa de mí, yo tengo
que estar en paz con todo el mundo. Pero si yo estoy lleno de amargura, de ira, de contención, ¿cómo Dios me va a llenar de su espíritu? Ya yo estoy lleno. Ya estoy lleno de tanta ira, de tanto enojo, de tanto pleito, de tanta disensión, de tanta rebeldía. No hay lugar para el poder del Espíritu Santo, no hay lugar para el Espíritu Santo en mí. Ya estoy lleno de cuantas cosas. Entonces, para poder llenarme, tengo que vaciarme de todo eso. Amén. Tengo que estar libre de todo eso. La consagración me ayuda, la oración me ayuda a eso. El apartarme de cosas me ayuda a eso. Pero también estar en unidad y en armonía me ayuda a eso. Amén. Amén. Por último, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres que Pablo encuentra que eran discípulos, pero que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo le hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando? Fíjense lo curioso. Eran discípulos, habían creído, se habían apartado, pero todavía no fueron bautizados en el Señor, sino que tenían un bautismo de arrepentimiento, que era el bautismo de Juan. Y Pablo le dice: no, usted tiene que ser bautizado en el bautismo del Señor Jesús. Y él vuelve y los bautiza. Después de bautizarlo, le imponen las manos para que ellos reciban el Espíritu Santo, para que sean bautizados, llenos del poder. Las personas salvas, bautizadas, y luego es que Pablo habla acerca de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Algo que no ocurrió en la casa de Cornelio, que se hizo al revés, ¿verdad? Dios hace como Él quiere. Pero Pablo aquí sigue un patrón, sigue una enseñanza, sigue un modelo. Primero salvo, bautízate, santifícate, venga para acá para que usted reciba. Estas personas eran discípulos y le impone, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron. 12 hombres. Hay algo ahí, Ajá. que hoy en día la gente lo ha tomado y por la imposición de manos quieren que todo el mundo reciba el bautismo del Espíritu Santo, pero usted viene dando una secuencia de cuáles actos, por así decirlo, ya habían hecho estos hombres, de dónde ellos vienen, cómo vienen. Sí.
como ya ellos, como usted mencionaba ahorita, habían obedecido, Ajá. se habían apartado Ajá. completamente, Ujú. estaban guardando la palabra Sí. y ya se habían bautizado y todo eso. Entonces, por eso es que se habían bautizado en agua. Por eso es que le hace la pregunta. Y por eso es que nosotros notamos aquí que al Pablo orar con ellos, ¿verdad? Y ponerle la mano, Ujú. ellos recibieron el Espíritu Santo. Ujú. No es que porque usted le imponga la mano a cualquiera que ni se haya convertido, ni esté obedeciendo, ni se haya bautizado. O sea, porque la gente ahora, yo he escuchado muchas personas enseñando acerca de esto y creen que todo el mundo por la imposición de manos ya va a recibir. No, eso es Simón el Mago. Eso es Simón el Mago. Eso no es así. Es más, Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza tu mano sobre nadie. Porque, discúlpame que te interrumpa, porque ahí nosotros notamos que Pablo comienza a hacer un cuestionamiento. Exactamente. Si no, ¿Para dónde están? ¿Cómo están? Si no, Pablo simplemente le impone la mano, pero la Exacto. gente hoy no quiere, ese cuestionamiento lo evita. La gente está perdido, la gente está sumergido en pecado, está en relaciones vergonzosas, está en blasfemia, en palabras deshonestas, en un evangelio no verdadero. Y a nadie le importa, no se le pregunta, no se le cuestiona. Por eso es que cuando la persona llega, ¿verdad? Y se convierte o viene de otra iglesia, no es que el pastor sea un metiche o que quiera saber mucho. Ese es el punto, que el pastor tiene el derecho, De saber tiene que la usted está. obligación, como usted vino. ¿Qué pasa con usted? Así como Pablo comenzó a cuestionar y a hacerle preguntas. Bueno, pues si todo está en orden, tú necesitas el Espíritu Santo. Y mira qué bueno es Dios, cómo se glorificó y cómo esos 12 fueron llenos. Amén. Entonces, Pablo lo único que encuentra en ellos es que no habían sido bautizados en el bautismo del Señor. Eso es lo único que Pablo encuentra. O sea, ustedes son discípulos, ya se han enseñado, han sido doctrinados, ustedes creyeron, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, o sea, ya habían creído, ya tenían fe, estas personas eran salvas, se habían bautizado, pero no en el bautismo correcto, en el bautismo de Juan. No, ese bautismo era para arrepentimiento. O sea, cuando una persona se arrepentía, pero cuando ustedes creyeron y confesaron sus pecados, ya, no hay que bautizarse como eso, porque para eso era el bautismo de Juan. Ahora ustedes entran en el bautismo del Señor, que este es después de, no antes. Después de que tú te arrepientes, recibes salvación, ahora tienes que bautizar. Juan era antes. Antes de tú arrepentirte, ven a bautizarte, que este bautismo es para que tú te arrepientes. Tú confesando tu pecado y ahí te bautizas. No. Pablo bautiza a tus hermanos en el bautismo correcto. Eso era lo único que le faltaba. Ya ellos tenían la fe, ya ellos tenían la obediencia, ya ellos estaban consagrados, estos hermanos estaban en oración, estos hermanos estaban unánimes, tenían todo, todo. Solo que estaban ignorantes acerca del poder del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, bueno, nosotros ni sabemos. Creían en el Señor, pero entonces yo no puedo pedirle algo en lo que yo no creo. Porque nosotros no sabemos ni siquiera si hay el Espíritu Santo. Entonces yo no me voy a poder pedir algo que yo no sé de eso. Pablo le explica, lo pone de una manera más correcta. Y entonces él inmediatamente, como el etíope, no, vamos, ven, ora. Pablo ora y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esto no es para cualquiera, mis hermanos. Esto no es para cualquiera. Si usted no se ha apartado del mundo, si usted no se ha consagrado, esto no es para usted. Si usted no es una persona que ora a Dios, esto no es para usted. Si usted no es obediente,
no presta atención a la palabra de Dios, esto no es para usted. Si usted no cree, no tiene fe en el poder que Dios da para el ministerio, esto no es para usted. Si usted no es salvo, no es bautizado en agua, no es un discípulo del Señor, no anda en santidad, esto no es para usted. No es para usted. Y muchas personas pueden crucificarme. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Esto es lo que me enseña la palabra de Dios. Toda persona que recibió el bautismo del Espíritu Santo tiene esto en común. Obedecían a la palabra de Dios, le prestaban atención a Dios y obedecían. Tenían fe, se consagraban, personas de oración, apartados de todo, personas de unidad, de armonía. Eran salvos, bautizados en agua, discípulos del Señor que andaban en santidad. Y Dios los llenó de su poder. Pero a los que no estaban así, lamentablemente no lo recibieron. Y hay muchas escrituras más donde se habla de la imposición de manos y las personas recibieron el Espíritu Santo. Y cuando hablo del Espíritu Santo me estoy refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. No es esta la única escritura, hay muchas otras más. Solo que esta es la de todas las demás, la que especifica bien que ellos hablaron en lengua y profetizaron. Dos de los dones del Espíritu Santo. ¿Me explico? Y por eso me gusta siempre tratar de que la escritura sea explícita, que no haya ambigüedades, porque las personas muchas veces confunden. Lo bueno, pastor, que en este capítulo 19, ¿verdad? Y del versículo 1 comienza diciendo, porque en el 2 les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Y ellos fueron sinceros y dijeron que ni se daban cuenta que existía el Espíritu Santo. Y no, ellos no sabían. No podían mentirle a Pablo y decirle, oh sí, nosotros lo tenemos, nosotros estamos llenos, nosotros. Y por eso fue lo bueno, porque ahí mismo, él cuando les puso las manos, lo recibieron. Yo creo que este hermano había escuchado la historia de Ananías y Zafira. Y sí. No, quizás no. Lo que pasa es que ellos venían viviendo una vida de transparencia. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, el que vive para Dios y está en orden, tú no tienes temor, no hay que ocultar. Tú lo que quieres es más de Dios. Y si alguien te está abriendo una puerta, tú tener un encuentro más profundo con Dios, tú no te rehusas. Por eso es que la obediencia que usted la mencionó al principio, y es bueno culminar hablando de la obediencia. Con la obediencia obtenemos, es la puerta que abre todas las cosas. Porque hay personas que tienen un temperamento rudo o son grotescos, lo que sea, ahí fuera en el mundo. Pero una vez que se convierten y comienzan a obedecer y dejan, se apartan de ese modo de vida, el Señor comienza a hacer muchas cosas en la vida de esa persona y por eso es que otros se maravillan al verlo. Y ya la persona no comienza a buscar, como nosotros decimos, quinta pata al gato. O sea, a justificar qué es lo que tú me estás diciendo o por qué yo hago las cosas. No se comienza a justificar, ni a verle lo malo a lo que tú le corriges o le estás haciendo. No. Simplemente quiere obedecer. Simplemente quiere obedecer porque quiere progresar, quiere ir corriendo y corriendo bien. Y es ambicioso espiritualmente hablando. Quiere todo lo que Dios tiene para él. Porque si Dios nos está ofreciendo mucho, ¿por qué yo quiero y persisto en lo poquito? Porque no quiero abandonar esto, no quiero abandonar aquello. Cuando Dios me está poniendo delante de mí una mesa con todos los platos suculentos. Pero yo persisto en que no, está bien, déjame con el juguito de limón,
quiere, pero mira aquí lo que yo tengo. ¿Entiendes? La obediencia te abre puertas. Es que muchas veces nos acostumbramos a un estilo de vida. Nos acostumbramos a una manera. Y queremos quedarnos ahí. Hay muchas cosas que nosotros amamos y no queremos soltarlas. Y eso tiene que ver con la consagración a Dios. Y son cosas que Dios nos pide que soltemos. Amén. Por ejemplo, Abraham amaba a su hijo. Abraham amaba a Isaac. Dios se lo pidió. Si usted cree que es una decisión fácil, eso no fue una decisión fácil para Abraham. Y gracias a Dios que dice alguien, gracias a Dios que Abraham no le dijo a Sara lo que él iba a hacer. Porque si no, no lo hubiera hecho. Sara le vuela la cabeza. Pero ese muchacho no lo debió llevar. No me miren que ustedes saben que las mujeres hacen cualquier cosa por los hijos. Cualquier cosa. Si tienen que patear al marido y sacarlo, lo hacen. Bueno, fue Abraham que se le pidió eso. Ahora, si dentro de los planes de Dios estuviera el cumplimiento de eso, él hubiera involucrado a Sara y Sara hubiera también obedecido. Pero se lo dio a Abraham. Se lo dio a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quería ver si en primer lugar iba a estar. Y hay cosas que Dios nos pide porque están ocupando el lugar de Él. Hay cosas que tenemos que entregarla y ahí es donde viene la obediencia. Decía mi esposa que muchas veces nos conformamos con un juguito de limón cuando Dios tiene cereza, Dios tiene de maracuyá, Dios tiene passion fruit, Dios tiene guayaba, Dios tiene guanábana, Dios tiene morisoñando para los dominicanos. Dios tiene de todo, horchata, Dios tiene todo ese tipo de jugo. Y cuánta delicia, cuánto batido Dios tiene. Y nosotros con nuestro juguito de limón ahí, pero no queremos soltarlo, porque eso es lo que conocemos y que me refresca. Me refresca, esto es lo que me ayuda. Y no me quite eso. Tiene vitamina C. Y es algo simbólico de cosas que el Señor nos pide que no queremos soltarlo. Y por lo tanto no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que mantiene nuestra vida estancada y miserable. De que no podemos avanzar porque no estamos obedeciendo a Dios. Queremos avanzar, queremos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer el mandato de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que dejar o entregarle, mejor dicho, lo que Él nos está pidiendo. Y hasta que podamos hacer eso, ahí vamos a estar. Entonces usted ve que una persona lo alcanza más fácil. ¿Por qué? Porque esa persona es obediente. Porque esa persona se despoja rápido. Obedece a Dios rápido. Para Pedro fue una sorpresa ver que Cornelio y sus amigos, sus invitados, recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Eso él no se lo esperaba. Él estaba predicando y estaba haciéndole la invitación para que se arrepintieran cuando llegó el Espíritu Santo. Si usted quiere lo puede leer otra vez. Cuando él empieza a hablar de la fe en Jesús para perdón de pecado, ahí mismito, cae el Espíritu Santo sobre él. Pero ¿qué pasó? Cornelio obedeció inmediatamente a la voz de un ángel. Amén. Y estamos hablando de que Dios nos habla a nosotros directamente a través de su Espíritu Santo. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y lo escuchamos y muchas veces, nos excusamos. O hacemos un pacto y a los 3 días lo rompemos. Volvemos atrás. Y nos habla de persistencia. Nos habla de que estas personas fueron unánimes, persistentes durante 10 días, o sea, hasta que llegó a ellos el Espíritu Santo. Si se hubiera tardado más días, estuviéramos hablando de más días. Pero este solamente duró 10 días para llegar y ya no se puede contar más de ahí porque ya llegó, ya lo alcanzaron.
Pero si hubiera dudado más, ellos lo hubieran esperado. Entonces ellos fueron persistentes. Y recuerdo que eso fue una de las cosas que el Señor me dijo a mí. Quiero que tú persistas. O si no, no verás mi gloria. Y la palabra dice que el que persevera hasta el fin, esa es la persona que será salva. Entonces yo voy a recibir la promesa de Dios si me mantengo persistente en la obediencia, en la fe, en la consagración. Si mantengo mi salvación, mi santificación, si me mantengo en unidad, en armonía. De lo contrario, sigamos trabajando en él. Hermano Lucio, ya hemos terminado. Sí, yo cuando usted dice que Dios nos habla directamente, yo he llegado a entender que Dios nos habla hasta por sueños, porque yo le conté a mi esposa hoy, esta mañana, ¿verdad?, que había soñado que me había encontrado con personas que nos conocimos en la música, en el tiempo de la que andábamos en el mundo, y esas personas son conocidos pues en el ambiente musical del mundo. Y me acuerdo que tocamos el tema de que íbamos como a tocar, pero al mismo tiempo algo se dificultó que yo no podía participar con ellos, porque tuve que ser sincero. Les dije yo no puedo cantarle al mundo, yo ya no puedo. Y soñé que era un miércoles, que íbamos a venir a la iglesia, y dije yo, he ayunado este día, he ayunado, y no sé por qué soñé eso, de que había ayunado. Dije yo, hoy es miércoles y tenemos que ir a la iglesia, y me amanecí y obedecí al sueño, ¿me entiendes? Yo se lo ofrecí a Dios, le dije, Señor, si esto es que tú me estás hablando, cuento esto porque yo siento que si yo me subo al escenario otra vez, aunque sea en el sueño, y empiezo a cantar, digo yo, esto no puede ser cierto, porque yo ya no tengo ese deseo, ya no puedo volver, porque ya Dios me apartó de ahí. Cuento esto porque yo le doy gracias a Dios que no tengo ese deseo, ya no quiero volver a más atrás. Entonces, y con el ayuno, pues dije yo, se lo voy a ofrecer a Dios porque sé que este sueño no es por gusto, ¿verdad? Señor, yo te lo ofrezco a ti para que tú me des la revelación que significa este sueño. Que no quiero volver atrás. Estoy agradecido porque yo no siento ese deseo. Entonces el paso siguiente es consagrarse a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. O sea, estamos hablando de uno, el canto. Pero ¿qué hay de las demás áreas? ¿Qué hay de las demás áreas en nuestras vidas? Tenemos que alejarnos de las redes sociales. Tenemos que alejarnos, los discípulos se alejaron de absolutamente todo. Hay cosas que no son malas. Pero Pedro tenía una esposa. Que no se habla que su esposa estuviera ahí. Sí. Todos los demás tenían familiares. O sea, se habla de la familia de Jesús. María y sus hijos estaban ahí. Pero ¿qué pasó con los demás? O sea, hasta su familia tuvieron que dejar por causa del Evangelio. Y cuando Jesús le preguntó y le dijo, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo por causa tuya, ¿qué vamos a tener? Ellos dejaron su oficio, dejaron todo. Pero muchas veces, y yo no estoy diciendo que tenemos que dejarlo todo, pero sí que tenemos que consagrarlo todo a Dios. Dios tiene que ser el primero. Y estamos hablando de todas las áreas de nuestras vidas. Y hay cosas que no queremos entregárselas a Dios. No nos apegamos a Él. Tenemos apegado. Entonces, hay muchas veces que sí, dejar las redes sociales. Sí, dejar la televisión. Sí, dejar porque tengo que orar. Tengo que leer la palabra. Tengo que consagrarme a Dios. Tengo que buscar de Dios. Y a veces hasta mi cama tengo que dejarla. Para ir al suelo, a tirarme de barriga, ahí a estar orando, buscando el rostro del Señor. A veces tengo que dejar el sueño, levantarme más temprano, o fijar oración a ciertas horas.
¿Por qué? Porque eso se lo voy a dedicar a Dios como una ofrenda. Me voy a dedicar en ese tiempo a buscarle a Dios. Y no me llamen, no me hablen, no me digan absolutamente nada, que en ese momento yo estoy en comunión con el Señor. Estoy hablando con Él. No me molesta. Se oye como algo radical, como algo de loco, pero estamos hablando de que esta gente se encerraron durante 10 días, esperando la promesa del Señor. ¿Cuántos días tenía Cornelio? Orando y ayunando cuando el ángel se le apareció. Y si el ángel no se le hubiera aparecido, él hubiera seguido. Y miren que Cornelio era un centurión romano, de la compañía la italiana. ¿Por qué? Porque él era italiano, venía de Italia. Por eso le pusieron ese nombre. Él era un centurión, estaba a cargo de muchos hombres, tenía un empleo para Roma. Y el hombre cumplía, pero aún así estaba consagrándose a Dios en ayuno y oración. Sin dejar de cumplir con su responsabilidad que tenía. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos consagrarnos a Dios sin dejar de cumplir con nuestras responsabilidades que tenemos. Pero tenemos que consagrarnos por entero, tenemos que obedecer a Dios de manera completa, no solo en parte. Amén. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. Mis hermanos, una pequeña guía, algo sencillo que todos podemos recordar. Y no he hablado nada nuevo, nada que no sabemos, pero que sí tenemos que refrescar nuestra memoria. Hay cosas que tenemos que hacerlas con perseverancia, no solo durante un tiempo, sino que sean parte de nuestra vida, día a día, nuestra costumbre. Un estilo de vida. De nuestro diario vivir, que seamos así. Buen Dios, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en medio nuestro, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, haga memoria de esta palabra y podamos meditar en ella. Que estén arraigadas, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, que no puedan ser ahogadas ni tampoco robadas por el maligno, Señor, sino que esta palabra dé fruto para gloria y honra tuya. Que el fruto sea para alabanza tuya. Que podamos tomar la decisión, Señor, y consagrarnos a ti, obedecerte, oh Jehová, y enfrascarnos en esa búsqueda de la llenura de tu Espíritu Santo. Ser investido de tu poder que tanta falta nos hace. Padre, tanto a los que están presentes acá como a los que nos ven a través de Facebook, lo ponemos en tus manos, Señor, para que sean bendecidos con tu palabra, oh Dios. Para que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, Señor. Para que nos ayude, oh Jehová, a seguir tu guía y tu dirección hasta alcanzar la promesa de tu Espíritu Santo. Todos estamos en tus manos, Señor. Y ahora nos disponemos, Jehová, a ir a nuestros hogares, Señor. Acompáñanos, oh Jehová. Líbranos en el trayecto del camino de todo accidente, Señor, de todo contratiempo, Padre amado. Tú nos trajiste a este lugar y así vuelve a llevarnos, Señor. Acampa alrededor de nosotros, Señor. Aparte el enemigo de manera que no nos dañe. Padre, que no nos toque, oh Señor. Tú ves todas las maquinaciones, todos los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros, Señor. Pero Padre, líbranos de todas ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook. Que el Señor esté con cada uno de ustedes.
Amén. Dios les bendiga. Amigos, ahí Jairo Castillo, Dios te bendiga. Efraín Orellana, a Pablo Arroyo Tengan Flores, todo muy y a buenas todos los que no noches. alcanzo a saludar, Dios les bendiga.